compartirá el mensaje de Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues dice la alabanza, ¿no? Su gracia es mayor. Cuando entendemos su gracia, pues nos lleva a humillarnos más, ¿no? Ante Dios. Y darnos cuenta que no es por nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino es por la pura gracia de Dios. Estamos acá. Vamos a dar continuidad, hermanos, a esta serie, ¿verdad? Estudiando la primera carta de Juan. Creo que, pues ya con la introducción ya vimos, ¿verdad? Un poco de lo que es el contexto, ¿verdad? Cómo era el tiempo en el que se escribió esta carta, el contexto político, cultural, religioso en el que se vivía, ¿no? Esos movimientos, filosofías y herejías que atacaban fuertemente a la verdad que es Cristo, ¿verdad? Pues ahora vamos a adentrarnos a estudiar esta carta, versículo por versículo, y sabemos que Dios va a hablar a nuestras vidas. Así es que ayuda, así como estás, vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a orar. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí, Señor, para compartir tu palabra y sobre todo que todos juntos podamos aprender, Señor, de tu palabra, que seas tú quien nos hable el día de hoy, Señor, quien exhorte a nuestras vidas, nos consuele, nos fortalezca, Señor. Gracias, Padre. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, pero tenemos tu palabra, Señor. Ella es la que nos guía, ella es nuestro fundamento, Señor. No hay otro fundamento, Señor. El hombre ha querido levantar enseñanzas y fundamentos secundarios, pero reconocemos que no hay otro que tu palabra, Señor. Es ella, Señor. Gracias, Padre. Vamos a analizarla por un momento, a estudiarla, Señor, y sabemos que eres tú quien nos va a hablar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Pues, repito, estamos estudiando esta serie de la primera carta de Juan. Y el tema del día de hoy va a ser, si gustas apuntar, mira a Cristo. ¿Sí? Es el tema del día de hoy. Mira a Cristo. Él es genuino. Él es la verdad, hermanos. Él es el verbo de vida. Él es. Vamos como ya vimos en la introducción, vamos a empezar a entender por qué este tema, ¿verdad? O sea, como hace rato decía, se atacaba ya la verdad que es Cristo, se atacaban las verdades, y ahí es donde Juan decide, ¿verdad? Exhortar, digamos, de alguna manera, animar a una iglesia naciente y exhortarla a no dejar esa verdad, a no dejarse mover por ideas, corrientes de pensamiento y nuevas enseñanzas que estaban surgiendo. Su meta era atacar la verdad que es Cristo. Vimos sobre el gnosticismo, el dualismo y otros movimientos, ¿no? Como el día de hoy existen muchos. Así es que yo creo que pues vamos a aprender mucho el día de hoy. Vamos a tomar el texto base, hermanos, del día de hoy es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Así es que si te es posible, acompáñame a la lectura. Vamos a ir a la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. En cuanto lo tengas, me puedes acompañar en la lectura, dice así. Versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
Versículo 4 dice, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermanos, algo del que debemos estar conscientes es que vivimos en una época donde el mundo está hundido en una total confusión, ¿no es así? Basta con que te asomes un poco a la televisión, a las noticias, y vemos un mundo en total confusión, de tal manera que ha decidido irresponsablemente darle la misma validez a todo pensamiento. ¿O no es así? Hermanos, ha decidido darle toda la misma validez a toda corriente de pensamiento, a toda opinión, a toda filosofía. Sí, hermanos, es decir, la humanidad le ha sido más fácil pensar que cada quien puede tener su propia verdad, ¿no? Y ha llegado a negar que puede existir una absoluta verdad. No se quiere meter en líos, ¿no? Tú le compartes a alguien de Cristo, inmediatamente te salen con que, mira, cada quien su pensamiento, cada cabeza es un mundo. Tú tienes tu verdad, yo la respeto y yo tengo mi verdad. Es decir, ¿para qué discutimos? Cada quien con su... Le ha sido más fácil a este mundo. Cuando, hermanos, entendemos que por encima de todas esas corrientes de pensamiento hay una absoluta verdad. Solamente que al mundo eso le raspa, ¿no? Eso le pica, ¿no? Le causa molestia. Por eso comento que de manera irresponsable ha decidido o darle toda validez a todo pensamiento, a toda opinión y a toda filosofía. Hermanos, en aquellos tiempos, como lo vimos en la introducción a esta carta, el apóstol Juan se vio en la necesidad de redactar esta, con el fin de hacerle frente, hermanos, con el fin de refutar de manera enérgica a esos movimientos y a esas corrientes filosóficas que estaban atacando fuertemente a la verdad de Cristo. Eran ya una amenaza, hermanos. Estaban ya ahí. Y Juan no se quedaría con los brazos cruzados, ¿no? A veces nosotros sí nos quedamos con los brazos cruzados. Juan decidió de manera frontal. ¿Sí, hermanos? El día de hoy, tristemente, la iglesia moderna, la iglesia de nuestros días, hermanos, nuevamente ha sido influenciada, ha sido infiltrada, ¿no? Ha sido contaminada. Ha caído en lo mismo que cayó en los tiempos aquellos, en aquel tiempo, donde era una iglesia inclusivista, ¿no? Vamos a aceptar, eso se ve bonito, mételo. Esto atrae gente, mira, te trae mételo, pero no dice nada los escritos que lo avalen, mételo. El día de hoy estamos viviendo eso en la iglesia actual. Sí, hermanos, es decir, el día de hoy la iglesia tolera todo punto y vista de pensamiento. Todo punto de vista y todo pensamiento, hermanos. Lo tolera totalmente y lo acepta. Pero si un hermano procura mantenerse ortodoxo en su enseñanza, es decir, apegado a la palabra de Dios, este es visto como un religioso o como un legalista. No, es que aquí hacemos esto, hermano, pero date cuenta que la Biblia no habla de eso. Ay, eres un religioso. No, hermano, la Biblia no habla de eso. No, pero se siente bien bonito, ¿no? No, pero es que se ve bien bonito así, hermano, se verá muy bonito, pero la Biblia no lo avala. Y es catalogado ese como un religioso, un legalista. Hermanos, en estos años ha tomado fuerza un movimiento o una corriente de pensamiento, ¿no? Conocido como el movimiento emergente. No sé si han escuchado de ese movimiento. Y eso es solamente un ejemplo. Un movimiento emergente. Según este movimiento emergente, nadie puede saber con certeza y nadie puede saber con seguridad lo que la Biblia quiere decir. Eso es lo que respalda ese movimiento emergente.
Así es que todos pueden tener su propia verdad. Eso es lo que dice ese movimiento. Y por cierto, hermanos, este movimiento emergente le está dando mucha promoción o mucha fuerza a un cantante por ahí muy famoso, ¿no? Conocido como Romero, ¿no? Ustedes ya sabrán lo demás. En Monterrey, ese movimiento emergente. Este hombre en su movimiento emergente enseña que realmente el hombre no es malo. Él dice, no, hermanos, peace and love, ¿no? Amor y paz. El hombre no es realmente malo, que realmente el hombre en su corazón es bueno, enseña este movimiento. Así es que el hombre solo reacciona así, de mala manera, porque es víctima de situaciones, porque es víctima de, es decir, psicología, ¿no? Disfrazado de cristianismo. Recordemos que una de sus raíces de la psicología es hacer víctima al paciente, ¿no? Y la palabra nos confronta con el pecado. La palabra nos llama a ser responsables. La psicología en su raíz es hacernos víctimas. Es que tú eres así porque... Y la palabra nos lleva a confrontarnos. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Hermanos, este movimiento emergente está tomando mucha fuerza. No solamente con este personaje. Muchos de esa línea están dándole fuerza a esto, hermanos. Cuando las escrituras contradicen de manera clara a este movimiento humanista. Es decir, hermanos, es ahí en Génesis nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo, solamente el mal. La Biblia dice que el corazón es traicionero. ¿Sí, hermano? Así es que estos movimientos humanistas, ¿no? Están tomando, se están introduciendo a la iglesia, hermano. Este movimiento emergente enseña que la Biblia es tan confusa. Porque se me hizo muy interesante, hermanos. Este movimiento emergente enseña que la Biblia es tan confusa y tan profunda que cualquier persona que interpreta la escritura debería ofrecer su interpretación de una manera muy cautelosa. Es decir, de manera muy cuidadosa en cuanto a su significado del texto. En otras palabras, hermanos, este movimiento enseña que no hay una verdad absoluta. Eso es lo que no hay una verdad absoluta. Si esto fuera así, hermanos, entonces, ¿qué hacemos con el estudio de la palabra, ¿no? Con la hermenéutica, la teología, la exégesis. Casi estos movimientos están gritando a voces, pues que cierren todo instituto bíblico, ¿no? Todo instituto teológico, todo seminario. Total, cualquiera le puede dar la interpretación que le acomode, que le guste. No hay una absoluta verdad. No, hermanos, este movimiento herético el día de hoy, como otros, constituye un ataque frontal directo a las verdades divinas de la palabra de Dios. Sí, hermanos, y es que es la arrogancia de estos hombres que han introducido a la iglesia estos movimientos heréticos, que ha puesto en duda esas verdades esenciales del Evangelio y la verdad esencial de Cristo, hermanos. Podemos verlo como que quizás no hagan daño, pero cuando lo analizas, dices, está haciendo mucho daño a la iglesia. Mucho daño. Entrevistaban a esta persona que le está dando auge a este movimiento emergente y decía, mira, lo que pasa es que los demás no entienden mi interpretación porque aquí en Monterrey estamos en otro nivel intelectual. O sea, los de allá no alcanzan ese nivel intelectual. Eso es arrogancia. Eso es arrogancia, hermanos. Y volvemos a Juan 1:1. En aquellos tiempos, el apóstol Juan, se estaban viviendo tiempos parecidos, tiempos semejantes, movimientos que estaban atacando a las verdades del Evangelio. ¿Sí, hermanos? Y Juan no se quedó con los brazos cruzados. Y el día de hoy muchos de nosotros cruzamos los brazos. ¿Sí, hermanos? Vamos a volver a leer el versículo 1. Acompáñame de este primer capítulo de Primera de Juan. Dice así el versículo 1. Lo que era desde el principio,
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Es muy interesante, hermanos, este texto, en la manera que empieza Juan, ¿sí? Dice lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio, hermanos. Lo que Juan quiere anunciar desde estas primeras palabras de este versículo, hermanos, es dejar en claro que aquel verbo de vida, es decir, que aquel que es el verbo de vida, es decir, que es Cristo, es inmutable, hermanos. Que Cristo no cambia. Dice, lo que era desde el principio, hermanos. Sí, es decir, Él no ha cambiado, no hay nada nuevo después de Él, hermanos, y no hay nada fuera después de Él. No hay nada más. Lo que Juan está comunicando tanto a la iglesia naciente, hermanos, y a la iglesia de hoy es que no hay otro fundamento. No hay otro fundamento, hermanos, que aquel fundamento de los apóstoles y los profetas. Ese fundamento, no hay otro. El Evangelio, hermanos, que enseña que solo en Cristo hay salvación. Ese es y que el ser humano tiene que venir en arrepentimiento y fe. Es el mismo mensaje que se debe compartir el día de hoy, en aquellos días. Y en cambio muchos estaban intentando cambiar ese mensaje. Y el hombre debe saber, hermanos, que la salvación es de Dios, ¿no es así? La salvación es de Dios, hermanos, y que es Dios quien da al hombre esa convicción de pecado, justicia y juicio, ¿no es así? Entonces, hermanos, que también debemos entender que es de Dios, o que es Dios quien pone al hombre esa porción, o ese don de fe para creer en Cristo, ¿no es así? Hermanos, el verbo de vida es Cristo, y Él no ha cambiado. Él no ha cambiado. Hermanos, el día de hoy el mensaje ha sido adulterado, ¿no es así? Lamentablemente ha sido adulterado, ha sido cambiado. Ya no se habla al congregante del arrepentimiento y del pecado. El día de hoy ya no se escucha esto, hermanos. Se les ha adulterado el mensaje diciéndoles que, pues, que Cristo te ama, no importando lo que hagas, ¿no? ¿Vives así? No te preocupes. No, hermanos. También se enseña que Cristo fue a la cruz con el propósito de darte cosas materiales, ¿no? Mira, Cristo fue a la cruz para darte riquezas, coches, casas, cuenta bancaria y tal. Cuando yo recibí ese mensaje, hermanos, les voy a confesar que yo no me sentía como aquel que estaba mirando a la cruz. Yo me sentía como los que estaban debajo de la cruz, esperando a ver qué caía del que estaba arriba. Aquellos que se repartían sus ropas, ¿no? A ver qué cae del sacrificio. El día de hoy el mensaje lo han adulterado, hermano. Así es que el mensaje es Cristo. Cristo es el mensaje central. Sí, hermanos, Cristo no fue a la cruz para darnos una posible salvación, ¿no? Y ofrecerla como una oferta. ¿Han escuchado eso? ¡Ey! Ahí está, mira, tocando. Dale permiso entrar, ¿no? No. Cristo fue a la cruz para dar la seguridad, ¿no, hermanos? Para asegurar la salvación de sus elegidos. Esa es la seguridad de la salvación, hermano. Así es que vemos algo aquí muy peculiar, hermanos, en el primer versículo de esta epístola. Podemos observar que Juan no se da el tiempo de presentarse o nombrarle así a sí mismo, ¿no? ¿No lo ven? No es como una carta de las demás cartas. Empieza con un saludo, presentándose, y en ocasiones termina dando una despedida, ¿no? Una salutación. En esta carta no vemos eso, hermanos. No vemos que Juan inicia presentándose a sí mismo como el autor de esta. Así es que Juan vemos que se lanza inmediatamente a refutar estas enseñanzas heréticas, hermanos. Juan inmediatamente va al grano, ¿no? Dirían por ahí, no hay tiempo que perder. Vámonos al grano. ¿Y qué era lo que Juan estaba defendiendo? Era la verdad de Cristo.
Así es que cuando el apóstol Juan escribió esta epístola, hermanos, el gnosticismo estaba siendo ya una amenaza para la iglesia. Aquellos que estaban siendo manipulados o engañados por este movimiento gnóstico negaban tanto la deidad como la humanidad de Cristo. Hermanos, además afirmaban haber obtenido un conocimiento extraordinario, ¿no? El cual era alcanzable solo para una élite espiritual. O sea, ellos eran el grupo elegido, ¿no? El grupo especial. Solamente ellos tenían la revelación, ¿no? Ellos estaban en otro nivel, por ahí escucho, otro nivel espiritual, ¿no? No, hermanos, eso hacían este movimiento. Estos falsos maestros estaban amenazando a la iglesia de la época de Juan, hermanos. Así como el día de hoy lo siguen haciendo. El día de hoy vemos el gnosticismo disfrazado de cristianismo. El día de hoy lo vemos ahí. También, si seguimos en el texto, hermanos, vemos que Juan expresa 4 palabras muy interesantes, en las cuales vemos que él fue un testigo ocular de Cristo, ¿no? Fue un testigo presencial, dejando en claro que Cristo era 100% hombre como divino, hermano. Así es que una de las primeras palabras que Juan expresa, hermanos, es que él había oído hablar al Señor. Él dice, yo lo oí. A mí nadie me vino a contar, ¿no? A mí no me engañan, yo estuve ahí. ¿Sí? Él había oído al Señor hablar. Él lo vio. Él lo observó, hermanos. Además, también él lo contempló y él lo palpó. Hermanos, ¿qué garantía más grande tenemos? ¿Sí, hermanos? Juan había oído hablar al Señor, hermanos. Él fue un testigo ocular y fue un testigo presencial de Cristo. ¿Sí, hermanos? Él sí había sido un testigo, no como aquellos que dicen que son testigos, ¿no? Él sí era un testigo. Era un testigo de Cristo. ¿Sí, hermanos? Pues oyó las parábolas de Jesús, ¿no? Juan oyó las instrucciones, oyó los sermones y los consejos directamente de los labios de Jesús. Directamente, hermano. Juan estuvo presente a lo largo del ministerio terrenal de Cristo. Cuando Juan escribió esta carta, seguramente ya era un anciano, ¿no? Pues vimos que la carta aproximadamente se escribió por el año 80 en adelante. Seguramente ya era un anciano, pero las palabras que él escuchó de los labios de Jesús aún ardían de manera ferviente en su corazón. Y eso le llevaba a defender la fe, hermano. Sí, él decía, yo estuve ahí, y es como si hubiera sido ayer. Lo vivo todavía, lo siento. Hermanos, creo que ese celo que debe estar en nuestro corazón, hermanos. Ese celo ferviente por Cristo, hermanos. Juan no solo lo oyó, sino también lo vio. Sí, el texto dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan estaba dejando en claro, hermanos, que él no había observado una visión espiritual, o una imagen mística, ¿no? O algo como un fantasma, como aquellos gnósticos lo habían afirmado. No, hermanos, Juan estaba dejando en claro que Cristo era un hombre real. ¿Sí? Pues él estuvo a su lado durante más de 3 años. Él estuvo con él. No solamente lo oyó, sino también lo vio. Ahora, hermanos, Juan no solo oyó y vio, sino también lo contempló. Lo contempló, hermanos. Juan contempló el poder sobrenatural de Cristo sobre los demonios, ¿no es así? Ahí estuvo. Contempló esos momentos, hermanos, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza y aún sobre la muerte. Hermanos, Juan vio a Cristo ser sepultado. Y este mismo Juan vio a Cristo resucitado. Hermanos. Juan también contempló la autoridad de Cristo para perdonar pecados y dar vida eterna. Hermanos, Juan había obtenido evidencias claras de la divinidad de Cristo.
de que Jesús era Dios hecho carne, Dios en la carne. No, hermanos, Juan no solamente contempló, lo palpó, ¿no? O sea, Juan se cansaba de decir, hermanos, yo lo vi, lo escuché, lo oí, lo contemplé, lo palpé. Y hermanos, imagínense, Juan palpó de Cristo, el verbo de vida. La palabra palparon o palpó viene del original selapao, hermanos, que significa sentir o tantear como un ciego. Él tocó, él tocó. Sí, hermanos, Juan tocó a Jesús, Juan sintió a Jesús, e inclusive la Escritura nos dice que Juan se recostaba en el pecho de Cristo. Hermano, qué maravilloso habrá sido eso, ¿no? Él se recostó y no solo pudo escuchar, sino sentir el latido. Hermano, les estaba dando en la cabeza a los gnósticos y al día de hoy a todos sus movimientos que niegan que Cristo es Dios, como aquellos testigos, ¿no? Hermanos, si yo tengo por ahí pleito con ellos, porque yo enseñaba eso, hermanos, yo enseñaba eso, y yo lo enseñaba así. Cuando el Señor me quita esas vendas, dije, qué herejías enseñaba yo. Oh, hermanos, el día de hoy la fe del creyente no está basada en cuentos y leyendas, hermanos. Eso es algo de lo que debemos analizar. La fe del creyente no está basada en cuentos ni en leyendas. La fe del creyente está basada en hechos históricos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué pueden estar seguros que hubo una independencia de México? Porque van a los libros y hubo quienes estuvieron ahí y dejaron escritos, ¿no? Por eso dicen muchos, ¿y quién me asegura que fue? Hay testigos que lo dejaron. Hubo una independencia de México, un hecho histórico. Si nos vamos bajo esa regla, hermanos, la fe del creyente también está basada en hechos históricos. ¿Sí, hermanos? Así es que no tengas temor si alguien te pregunta que si estás seguro que Cristo fue un personaje que existió o solo fue un mito. Hermano, con toda seguridad puedes contestar que Cristo fue real. Fue real porque hay testigos, hermanos, hay testigos oculares, hay testigos presenciales que registraron lo que sucedió allá en el primer siglo. ¿Sí? Aquí está. El versículo 2, hermanos, vamos a leer el versículo 2 de esta primera carta de Juan, dice así, el 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. El apóstol Juan, hermanos, sabía que el comunicar al verbo de vida, es decir, el anunciar a Cristo a los demás, no era una opción. Bien, si te animas, ¿no? Compartir de Cristo, si te da ganas, si quieres. No, era un mandato. Era un mandato, hermanos. Cristo no solo se manifestó a los discípulos para capacitarlos como testigos y ya. Ahí guárdenselo ustedes. No, hermanos. Cristo les entregó la comisión de predicar el Evangelio. Sí, hermanos, les entregó la comisión de dar testimonio de la verdad que es Cristo. De igual manera, hermanos, tú y yo hemos sido llamados a dar testimonio del verbo de vida. A dar testimonio ya, hermanos. Hemos de hablar, hemos de dar testimonio de Él y de entender, hermanos, que no hay otra cosa. No existe otro mensaje, no hay otra cosa. Solo Cristo. Por ahí encuentran mensajes, bueno, es Cristo más. Los escritos de Carlos Taze Russell. Bueno, son los escritos más las revelaciones a José Smith. Bueno, es Cristo más Ellen de White, ¿no? Bueno, es Cristo más Lupita, ¿no? No, hermanos, es Cristo y punto. No hay otro mensaje, hermanos.
Hermanos, así es que al igual que Juan, nuestro corazón debe estar ferviente y defender la verdad que es Cristo ante tanta mentira y tanta herejía que hay allá afuera y que se está introduciendo a la iglesia, que se está introduciendo. Vamos al versículo 3, hermanos. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión. El apóstol Juan escribió estas palabras, hermanos, en este versículo con la intención de que los creyentes se dieran cuenta que en Cristo hay una comunión. Es en Cristo. Hermanos, es decir, hay una relación auténtica. Primeramente, la iglesia tiene una comunión con Cristo y por ende, también existe una comunión entre los mismos creyentes. Comunión. La palabra dice común unión. Una común unión, ¿no? Una unión en Cristo, hermanos. Esta palabra comunión viene del original koinonia, ¿no? Que significa participación mutua o unión por una causa en común. En otras palabras, hermanos, a pesar de que la iglesia está dispersada por todo el mundo, el verbo de vida que nos une es Cristo en un mismo sentir. ¿Y saben cuál es ese sentir? Es proclamar el Evangelio, defender la verdad, dar la gloria y la honra a Dios en nuestro andar, orar por los hermanos de la iglesia, amarnos los unos a los otros como iglesia, hermanos, procurarnos. Pues eso era lo que se vivía en aquellos tiempos. Y lo vemos ahí en Hechos 2:42. Acompáñame a la escritura, vamos a leer esta parte. Vamos a Hechos capítulo 2. Versículo 42. 2:42. ¿Me lo puede leer, por favor? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sí, hermanos, eso se vivía en la iglesia. Dice que perseveraban en la comunión, es decir, se mantenían unidos en Cristo. Era Cristo que ponía en su corazón de ellos ese mismo sentir, hermanos. Nosotros hemos de ser también, hermanos, más empáticos, ¿no? Hemos de orar por nuestros hermanos que muchas veces están en necesidad. Hemos de orar por aquel que está en enfermedad o que quizás está pasando persecución a causa de su fe. Aquí nadie nos está amenazando con una pistola o un machete allá afuera. Sin embargo, a veces nos pesa. A veces nos pesa. Ay, ¿cuál es tu persecución? Pues que comí y ya tengo sueño. No, hermano, en aquel tiempo era filo de espada. Era espada. Era su vida. Perseveraban, hermanos. Perseveraban en la comunión. Se apoyaban entre ellos, hermanos. El día de hoy tenemos que recordar esto, ¿no? Y mirar hacia la iglesia primitiva. Mirar hacia allá y decir, wow. Esos eran hombres y mujeres valientes. Valientes. Así es, hermanos, que el tener comunión entre los hermanos de la congregación se trata de algo más que solo una reunión social. Porque muchos han tomado lamentablemente el ir a sus congregaciones eso, ¿no? Una reunión social. ¿A qué vas a la iglesia? Pues voy a ver a la hermana tal. Voy a saludar al hermano tal. No, hermanos, es más que una reunión social, es tener comunión entre los hermanos. Más bien es una vida de amor mutuo de quienes somos en Cristo. ¿Sí? Tener el mismo sentir en Cristo, hermano.
El versículo 4, vamos a leerlo de la primera carta de Juan. Regresamos ahí a la carta que estamos estudiando. Capítulo 1, versículo 4. Dice el versículo 4, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido, hermanos. El gozo es algo mucho más profundo que solo sentir alegría, ¿no es así? El día de hoy yo sentí mucho gozo cuando vi a unas personas que llegaron a la iglesia. Y fue más que una alegría y un momento emocional, ¿no? Es algo mucho más profundo aquí. Y yo le daba gloria a Dios y dije, Señor, siento mucho gozo en mi corazón. Hermanos, el gozo es algo mucho más profundo. El verdadero gozo es más que solo esa emoción. El verdadero gozo es más que, es esa contemplación en nuestro Señor Jesucristo, el verbo de vida, hermanos. Es esa contemplación, hermanos. Uno de los propósitos de esta epístola es ese, es generar ese gozo al creyente. Mirar a Cristo, mirar a Cristo. Generar ese gozo en el creyente, hermanos. Hemos de tener ese mismo sentir de Juan, cuando Juan deseaba compartir con los creyentes lo que él había oído, lo que él había visto, lo que él había palpado, hermanos, en cuanto al verbo de vida. Juan afirma de manera categórica la divinidad, la eternidad y la encarnación de Cristo. Hermanos, ¿qué mayor garantía podemos tener? Juan dijo, a mí nadie me viene a contar, yo aquí tengo las pruebas. Yo estuve ahí. No, es que los gnósticos y el dualismo y el movimiento emergente, nada, basura. Aquí están las verdades, la verdad de Cristo. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Hermanos, Juan transmite este conocimiento con las palabras más sencillas posibles, con el objetivo de que los lectores contemporáneos, allá de su tiempo, así como los lectores del día de hoy, hermanos, no tuvieran ninguna duda acerca del fundamento de la fe cristiana. Ninguna duda, hermanos. De esta manera, Juan refuta enérgicamente y con eficacia las enseñanzas heréticas que estaban negando la humanidad de Cristo y su divinidad. Juan fue al punto, de manera frontal, hermanos. Muchas veces nosotros por ahí están hablando herejías y decimos, no, es que no quiero ofenderte, no. No, pues si no nos vamos a ofender, simplemente vas a hablar verdad. Es que si te digo te vas a sentir, pues díselo, que se sienta, ¿no? Juan no se puso a pensar, es que si les digo a los gnósticos, se van a sentir. Juan nos confrontó. Hermanos, como conclusión, el gozo más grande que podía sentir Juan era ver a los creyentes aumentar en esa gracia, hermanos, y en el conocimiento de Cristo. Hermanos, el deseo de Juan era que también tuvieran una comunión plena con el Padre y con el Hijo. Esa comunión, hermanos, al refutar el movimiento gnóstico y todas esas herejías que estaban circulando en su tiempo, Juan de alguna manera traía a memoria aquellas palabras que Juan el Bautista dijo en cierta ocasión. No sé si las recuerden por ahí. Juan dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Ese era el sentir de Juan, que Él crezca. Miren a Cristo, mira a Cristo. No acá, no allá, a Cristo. No desvíes tu mirada de Cristo. En medio de tanta turbulencia y un mundo hundido en tanta confusión, hermanos, y en tantos movimientos heréticos que estamos viendo, el día de hoy vemos un cristianismo en crisis, aceptando toda corriente y cuánta cosa, hermanos, y cuentos, y metiéndolos a la iglesia. ¿Todos saben por qué fin? A ver qué nos va a dejar más. Mientras más vengan, más hay. No importa el medio ni la manera.
No, hermanos. Juan dijo de manera clara, no, no. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Será la misma? No, es Cristo, es Cristo. Así es que, hermanos, en Él hay salvación. En Él es el camino, dice su palabra, ¿no? Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Así es que, hermanos, siempre mantengamos aquí y en nuestro corazón que Cristo es el verbo de vida. Él es, hermano. Y ciérrale la puerta a todas esas cosas, hermano. Mira a Cristo. Él es genuino. Mira a Cristo. Amén. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar, hermano. Cierra tus ojos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias, Padre, en esta tarde. Gracias, Señor, porque en medio de tanta confusión, Señor, en medio de tanta herejía, Señor, que está siendo introducida, Señor, metida de manera, con mensajes que confunden, Señor, tu palabra resalta sobre todo ello, Señor. Tu palabra nos pone alerta, Señor. Gracias, Padre, porque así como Juan defendió estas verdades, Señor, nosotros hemos de hacerlo ahora, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos ejemplo en tu palabra, Señor. Aquellos que fueron testigos oculares y testigos presenciales, Señor, y que dijeron, yo lo vi, yo lo oí, yo lo contemplé, yo lo palpé. Él es Cristo. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que cada día que nos reunimos, Señor, fortalece nuestra fe, Señor, al exhortarnos con tu palabra, Señor, al animarnos, al consolarnos, Señor. Y que sobre todo, Señor, nos pone alerta, Señor, para que cada enseñanza que escuchemos, aún aquí mismo, allá afuera, la pasemos por el filtro de tu palabra, Señor. Por el filtro, Señor. Y que si es tu palabra, diremos amén. Y si no lo es, rechazarla, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor. Sabemos que tú nos estás guiando, Señor. Que tú nos estás enseñando cada día, Señor. Que estás fortaleciendo nuestra fe, Señor. Para hacerle frente allá afuera a todas esas herejías y corrientes, Señor. Gracias, Padre. Fortalécenos, Señor. No permitas que podamos ser engañados, Señor. Que podamos ser seducidos por esas enseñanzas, Señor, en algún momento. No lo permitas, Señor, sino cuídanos, Señor. Cuídanos de esos momentos, Señor, y que podamos tener la suficiente ser perspicaces, Señor, para filtrarlo en tu palabra, Señor. Gracias por ese libro, Señor, por la Biblia, Señor, que es en ella en la que nos habla, Señor. Gracias, Padre. Terminamos esta reunión, Señor, nos vamos, pero nos vamos fortalecidos, Señor. Porque al haber visto el ejemplo de Juan, nos fortalece para que de igual manera nosotros nos mantengamos firmes en Cristo, sabiendo que Él es la verdad, Él es el camino, Él es el verbo, Señor. Él es el Hijo de Dios, Señor. Y que solo en Él hay salvación. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Señor, que se han tomado el tiempo de venir en este momento, Señor, porque saben que es importante tomar este tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, para venir a glorificarte y alabarte, Señor. Gracias, Padre. Y te alabamos y glorificamos, Señor, en el bendito nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén.